Bienvenidos a la Biblioteca Luis Ángel Arango. Muchísimas gracias por su presencia. La posverdad fue considerada la palabra del año en 2016. Con este neologismo se hace referencia a las estrategias para distorsionar deliberadamente los hechos y manipular la opinión pública. El fenómeno ha sido tan impactante que incluso se discute si ha influido en el resultado electoral de los Estados Unidos, en el Brexit o en el plebiscito de los acuerdos de paz en Colombia. La verdad de los hechos y de la memoria resultan fundamentales para la creación de culturas de paz y por eso iniciamos el ciclo de conferencias de La Paz se toma la palabra de la sugerencia cultural del Banco de la República con este tema. Hablemos de verdad. Tenemos el honor de abrir el ciclo con el periodista español Javier Moreno Barbe, director del diario El País de España entre 2006 y 2014 y actualmente director para las Américas de este medio. Entre muchos momentos claves en su carrera es importante destacar que lideró desde El País la participación de este diario en la denuncia internacional conocida como Wikileaks y que puso en jaque el Departamento de Estado de los Estados Unidos y los papeles Bárcenas sobre los sobresueldos financieros ilegales y la estructura de donaciones del Partido Popular de España. Javier conversará con el periodista colombiano Juan Esteban Lewin, editor general de La Silla Vacía y responsable, entre otros temas, del detector de mentiras que ha sido tan popular en este medio digital y que justamente le apuesta a estrategias periodísticas y tecnológicas para combatir la proliferación de hechos falsos. La conversación con Javier Moreno y Juan Esteban Lewin se transmitirá en directo en los centros culturales del Banco de la República en Villavicencio, Neiva, Cali, Sincelejo, Bucaramanga, Pereira, Santa Marta y Montería, y además será grabado. El video de esta conferencia estará colgado como parte del baúl de herramientas digitales del portal del proyecto La Paz se toma la palabra, que usan mediadores en todo el país para establecer conversaciones de paz con sus comunidades. El tema de la verdad está en el centro de lo que está pasando en el país, del enorme reto que tiene la Comisión de la Verdad y del reto que como sociedad tenemos de apoyar el esclarecimiento de lo que nos ha sucedido como país. Es por esto que les agradezco muchísimo a Javier y a Juan Esteban que nos estén acompañando hoy a darle contexto a esta realidad apremiante que necesitamos dilucidar y necesitamos entender. Javier primero va a hacer una intervención y luego estará en conversación con Juan Esteban. Muchas gracias y bienvenido, Javier. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Quiero dar las gracias naturalmente al Banco de la República y a la Subgerencia Cultural, especialmente a Ángela Pérez Mejía, por organizar esto, por convencerme de venir y por la amable y generosa presentación que ha hecho de mí. En el folleto que se difundió previamente sobre este evento se hablaba de la posverdad como estrategia mediática, lo ha repetido Ángela ahora, como estrategias mediáticas que buscan distorsionar la verdad, la creación de estados emocionales que permitan manipular a la gente. Pero también se decía, y creo que ese era el título, cómo hacer periodismo de calidad en esa atmósfera tóxica. Bueno, eso sí ya son otros 300 pesos. Entonces yo me voy a centrar en esta primera intervención en intentar dilucidar el primer tema, el de la posverdad, y luego vamos a dejar el tema de cómo arreglarlo, cómo hacer periodismo ético con Lewin, básicamente para que me ayude a idearnos cómo hacemos esto. Como he repetido esta mañana en la radio que me han hecho una entrevista, creo entender que la entrada es gratuita, porque iba a decir, si no satisfacemos sus necesidades, les devolvemos el dinero. Pero bueno, como tampoco han pagado, pues espero que no tengan las expectativas muy altas de que vayamos aquí a resolver el problema del periodismo. Lo que voy a decir aquí en esta primera intervención va a ser dónde estamos, intentar describir dónde estamos en los asuntos de la posverdad, intentar explicar cómo hemos llegado hasta aquí y sobre todo, no dar soluciones, que eso lo intentaremos con Juan Esteban, sino cuáles son las consecuencias del estado actual de la situación
en la que nos encontramos. Ángel ha dicho que efectivamente esto puede haber influido. Hay mucha gente que dice que ha influido las estrategias, los mecanismos, las trampas en el resultado, en la elección de Donald Trump en Estados Unidos como presidente, en el resultado del Brexit y en el triunfo del no al acuerdo de paz aquí en Colombia. Yo no estoy seguro de que eso sea así. Creo que no hay datos que nos permitan con seguridad decir que eso es así y no creo que los vaya a ver. Esa es la primera. Son dos pegas que quería poner a esa idea. La segunda es que, naturalmente, ahí hay un pequeño sesgo. Es decir, yo, desde luego, ya para que quede claro, no hubiera votado a Donald Trump, hubiera votado a favor de permanecer en el Reino Unido en la Unión Europea y hubiera votado que sí a los acuerdos de paz. Por tanto, ahí hay un sesgo de, bueno, como debería haber sido de otra manera, vamos a intentar explicar qué es lo que está pasando, porque esto naturalmente no puede haber sido así. Lo digo porque a veces ponemos demasiado énfasis en lo que está pasando para explicar absolutamente todo lo que no nos encaja o no nos gusta. Hay un informe del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo en Oxford que establece que la prensa clásica en el Reino Unido básicamente está... no básicamente, enfervorizadamente estaba a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y que el 48% de todos los reportes que se publicaban en el periodo electoral eran a favor de salir, mientras que solo el 32% estaban a favor de quedarse. O sea que no hace falta mucho más para explicar el resultado. Tres cuartos de lo mismo sucedió con Hillary Clinton y Donald Trump. Y bueno, no les voy a explicar a ustedes lo que sucedió aquí durante el proceso de paz. Es verdad que se utilizan parte o todos los mecanismos de la posverdad, de las mentiras, de la difusión, y lo voy a intentar explicar luego, pero eso no explica todo ni puede mover todo. Bueno, vamos a empezar intentando explicar qué son las fake news. Luego les explicaré por qué no me gusta la palabra o la expresión fake news. Intentaré explicar qué es lo que entendemos por sociedad de la posverdad y, sobre todo, intentaré explicar cómo eso nos afecta personalmente, cómo nos afecta políticamente y cómo nos afecta, sobre todo, como sociedad y cómo puede dañar las perspectivas de futuro de esta sociedad o de cualquiera de las sociedades a las que nos dirigimos. Natalia, la segunda definición. Yo quiero ahora hacer un pequeño experimento. Bueno, no es un experimento porque ya sé el resultado, pero es como un experimento. Entonces, quiero que piensen por un momento y simplemente que piensen. Ya les preguntaré por eso luego más al final de la charla. Pero me gustaría que pensaran durante un momento de dónde obtienen ustedes su información de forma habitual. Simplemente piensen, de aquí, de allá, ¿qué hago por las mañanas? ¿De dónde llega el grueso de la información a cada uno de ustedes? Piénsenlo. Y ahora otro pequeño experimento, y este sí que es un experimento porque no sé lo que va a salir. Me gustaría saber cuántos de ustedes han retuiteado o le han dado un like o han compartido en Facebook o en cualquier otra red social una historia que luego, horas después, días después, semanas después, han descubierto que era falsa. ¿Cuántos de ustedes? Que levanten el brazo, por favor. Un porcentaje, no voy a sumar a contar, pero un porcentaje nada desdeñable de ustedes les ha pasado eso. Bueno, naturalmente, yo les voy a explicar, gente de mi entorno, periodistas, no voy a dar nombres ahora, porque no quiero ya enemistarme con más gente, pero gente de mi entorno, periodistas formados, por ejemplo, en el último terremoto que sacudió a México, a las pocas horas o al día siguiente, hubo una historia circulando en el que el Centro de Alertas Sismológicas de no sé dónde, en Dallas, en Estados Unidos, advertía de que venía otro terremoto de la misma magnitud en México. Y una amiga periodista retuiteó eso. Y naturalmente todos sabemos que los terremotos son imposibles de predecir, pero en ese momento emocional en el que había muchos muertos y había mucho miedo y mucho temor, eso se expandió de forma extraordinaria, ¿no? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Cómo puede ser que seamos tan crédulos
incluso gente que está preparada profesionalmente. A mí me gustaría recordar un par de cosas. Las redes sociales, que es lo que básicamente está conformando este estado del que estamos hablando, son extraordinariamente recientes. Yo he estado comprobando esta tarde, yo me uní a Twitter en 2009, hace 10 años. Pero Twitter llevaba un par de años o 3 antes, no mucho más. Facebook arranca en el 92, en el 93, pero no se convierte en lo que es ahora hasta hace muy pocos años. Para que se hagan una idea respecto lo que supone eso respecto a la estructura de nuestro cerebro, vamos a ponerlo en perspectiva. Un científico social estadounidense, Alvin Toffler, en los años 70, hizo un cálculo muy interesante. Dividió la historia de la humanidad por vidas. Dijo, más o menos una vida son 62 años, llevamos en este planeta como seres conscientes más o menos 50.000 años, pues salen 800 vidas. Podemos dividir la historia de la humanidad en 800 vidas. De esas 800 vidas, 650 hemos vivido en cuevas. 650 de 800. Solo en las últimas 70 vidas, como humanidad, hemos podido comunicarnos entre generaciones con la escritura. Antes no había manera de que una generación le comunicara nada a la siguiente de forma escrita. Solo en las 6 últimas, estamos hablando de 800, solo en las 6 últimas lo hemos podido hacer, comunicarnos entre generaciones mediante la palabra escrita. O sea, antes impresa, perdón, antes era escrita, pero solo en las 6 últimas mediante la palabra impresa. Solo en las 2 últimas se ha utilizado el motor eléctrico y solo en la última vida, la mayor parte de los objetos que utilizamos en la vida cotidiana. Internet ocupa solo una fracción de tiempo de esa última vida. Y por tanto, y las redes sociales, imagínense, nada, un cerrar y abrir de ojos de esa última vida. Realmente la plasticidad del cerebro, las conexiones neurológicas, la manera de razonar que hemos construido a lo largo de miles de años está siendo, digamos, atropellada por la velocidad a la que se mueven las cosas. Y después de todo nos encontramos ahora mismo en esta situación en la que nos estamos haciendo de forma sorprendente, después de tantos miles de años, la pregunta más básica, que era realmente impensable hace pocos años. ¿Cómo saber si algo es verdad o es mentira? Cada vez nos resulta más difícil diferenciar si lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo es verdadero o es falso. Y naturalmente eso tiene unas consecuencias extraordinarias sobre nuestra vida social y política que explicaré luego, ¿no? No solamente sobre nosotros como personas, como seres que nos relacionamos con otros, sino sobre la forma sobre la que organizamos la sociedad y especialmente, y esto es lo que creo que hay que discutir, sobre el futuro de la democracia. Tiene que ver también con el periodismo, de eso hablaremos con Juan Esteban. La vieja definición del periodismo decía que su objetivo final es producir ciudadanos más informados que a su vez puedan tomar decisiones más correctas sobre cómo, y más en libertad, sobre cómo quieren que se organice su sociedad. Por tanto, discernir qué es verdad y qué es mentira es fundamental para el futuro de la democracia. Lo primero que creo que habría que atacar, discernir, saber, establecer es si existe la verdad como algo que está ahí fuera, que se puede aprehender, que se puede digamos, de alguna manera sentar, o si solo existen narrativas y todo depende del punto de vista, o si cada uno tiene sus verdades y se trata más bien, digamos, de una aproximación a algo que existe ahí, pero que depende básicamente del punto de vista. Ese, naturalmente, es una gran discusión de la filosofía desde toda la vida. Si existe la verdad como algo objetivo o si existen verdades objetivas, narrativas personales, en función de las experiencias de uno o de cualquier otra cosa. Y, por tanto, eso tiene unas implicaciones sobre los periódicos. La pregunta es, ¿dan los periódicos versiones distintas de la misma verdad? ¿O no? ¿O la verdad se obtiene
porque hay que leer varios de una manera distinta, que es leyendo varios periódicos, escuchando varias radios, medios de comunicación y, digamos, haciendo una especie de media aritmética de esas distintas versiones. Esa es la otra de tengo que leer 3 o 4 periódicos para saber exactamente qué está pasando. Si ponemos la siguiente... entonces, eso sí sería interesante también saber. ¿Cuántos de ustedes creen de verdad que existe una verdad objetiva ahí fuera que se puede aprehender, por contraposición a los que creen que no, que hay distintas verdades, que la verdad es una cosa subjetiva y que por tanto hay que tener en cuenta los puntos de vista? Que levanten la mano los que crean que la verdad existe de forma objetiva ahí fuera. 2, 3, 4, 5, 7, 8. Bueno, naturalmente, esto es un chiste, porque a este señor que lo van a electrocutar, y como ven ustedes no le van a hacer muchas explicaciones, va a levantar el brazo y va a decir, oiga, pero yo soy inocente. Y entonces el que le va a dar al switch eléctrico le va a decir, ah, pero ese es su punto de vista sobre la verdad, el nuestro es otro. Y entonces le da al switch eléctrico y lo electrocuta. Yo creo que si nos encontráramos todos sentados en una silla eléctrica, real o metafórica, digamos, de cara a la sociedad en la que estamos viviendo, creo que sí que empezaríamos a pensar que la verdad es algo que existe ahí fuera de forma objetiva y que no es una cuestión de narrativas, de puntos de vista. La verdad está ahí fuera y se trata de alcanzarla. Naturalmente, y se ha probado aquí, porque naturalmente hay poca gente que ha levantado el brazo, hay una desconfianza generalizada sobre los medios de comunicación a la hora de establecer su capacidad de fijar una realidad, la verdad. Yo creo que es porque hay unas expectativas excesivas sobre los periodistas de que contemos la verdad. Yo creo que los periodistas podemos contar verdades, podemos contar cosas que son verdad, pero no tenemos ni los medios, ni los recursos humanos, ni económicos, cada vez menos además, para ello. Y por tanto, digamos, esas expectativas exageradas están dañando la visión de la sociedad sobre la capacidad de los periodistas de establecer la verdad. La siguiente diapositiva. Claro, llegamos a esta idea de que, bueno, tenemos verdades más verdaderas y verdades menos verdaderas. Yo creo que me gustaría hacer un poco una pequeña historia sobre la noticia falsa o sobre lo que es fake news. Parece que las fake news se hayan inventado ahora, sea un fenómeno asociado a Trump o que llevemos 4 o 5 años. Yo diría que la mentira, que es en el fondo, digamos, la estructura de una fake news, es algo tan antiguo como la humanidad. O sea, los seres humanos han mentido desde que han empezado a hablar, para lo que sea, para obtener ventajas personales, ventajas de grupo, para conseguir algo, por vergüenza. Siempre se ha mentido y no es verdad que, y especialmente en prensa, yo creo que desde luego cuando se inventa el periodismo, que más o menos se inventa junto con la democracia, hace 200 años, y empiezan a aparecer ya falsas noticias. Solo que, por una razón que veremos luego, eso no había sido un problema gigantesco como lo está siendo ahora. La siguiente diapositiva, por favor, Natalia. Este es un ejemplo clásico de noticias falsas o de noticias manipuladas. Este es un periódico de Hearst, a finales del siglo XIX, en el que lo que intentaba era provocar una guerra entre Estados Unidos, y lo consiguió, y España, por una buena causa, que era la independencia de Cuba. Pero fíjense cómo es el mecanismo. El mecanismo es que un responsable político, en este caso un subsecretario de Estado, dice que está convencido de que eso no fue un accidente, en la mina, digamos, que la explosión que hundió al Maine, pero el periódico convierte eso en un hecho. Toma una opinión de alguien y lo convierte en un hecho. El hecho es que la destrucción del barco de guerra, del destructor Maine, ha sido la obra del enemigo. Para eso no hay más que la convicción del responsable político. Luego pondremos más ejemplos para que vean que este mecanismo básico de convertir, de fabricar un hecho falso con pequeños elementos,
sigue siendo básico, sigue siendo lo que se está haciendo ahora mismo para producir o para cambiar el paisaje en el que vivíamos hasta ahora. Esa es una. Naturalmente, todo eso se mejoró y se magnificó posteriormente. El ejemplo más clásico del siglo XX es Goebbels y los nazis, que básicamente utilizaban esto, solo que con un mecanismo amplificador mucho más potente tecnológicamente hablando, que fue la radio. La radio fue lo que permitió que este tipo de trucos tuvieran una difusión extraordinaria, que los nazis supieron aprovechar de forma extraordinaria, que es un poco también lo que está pasando ahora, un nuevo desarrollo tecnológico, en este caso Internet y las redes sociales, de nuevo vuelven a ofrecer una plataforma y una herramienta extraordinaria para producir un efecto que antes no era posible, pero cuyos mecanismos básicos están establecidos desde hace décadas. Esta última vez, donde nos encontramos ahora, ya volvemos al presente, efectivamente todo empieza con Trump y seguramente las elecciones de Estados Unidos en el año 2016. De repente hay en Internet, en las redes sociales, en distintas páginas web, una avidez por noticias sobre Trump y empieza a haber y a aparecer una avalancha de noticias, unas verdaderas, otras falsas, otras medio pensionistas. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto es el resultado de la anterior portada del periódico, que efectivamente acabó en el Congreso declarando la guerra, básicamente sobre un hecho inventado y que históricamente o hasta hoy en día los historiadores no han conseguido establecer que efectivamente eso fue un ataque. Pasemos a la siguiente. Entonces, cuando aparece Trump, hay el fenómeno de la demanda de noticias. Y esto que voy a contar está documentado, se puede encontrar en distintas historias de la BBC, de BuzzFeed, que fueron los primeros que lo reportaron. Va a parecer ciencia ficción, pero es exactamente lo que sucedió. Aparecen granjas de fabricación de noticias de este tipo en Macedonia. Granjas, así, era gente, jóvenes, adolescentes de 20 años, pagados, adolescentes en Macedonia, inventándose ese tipo de historias. Un párrafo de aquí, otro párrafo de allá, una historia nueva, copy-paste, copia y pega, y produciendo como en granjas. Naturalmente no les importa mucho que sea verdad o que no sea verdad. Tan es así que luego ya empiezan a inventárselas directamente, porque además cuanto más virales, más ingresan por publicidad. Todas esas noticias van ligadas a las publicidades y, por tanto, la avidez del público en consumirlas, en darle al clic, es lo que produce el beneficio económico para estas granjas en Macedonia que están produciendo esto. Tanto la BBC como BuzzFeed en sus investigaciones determinaron que había hasta 150 fábricas de noticias falsas, todas en el mismo sitio, que es un pueblo que se llama Veles, no sé cómo se pronuncia en macedonio o en lo que se habla en Macedonia, pero vamos, Veles hacía, antes de que se desintegrara Yugoslavia, básicamente porcelana para toda Yugoslavia. Desde 2016 hace fake news para todo el mundo, que eso es un poco la globalización. Por cierto, no hay mucha evidencia de que todo eso empezara, digamos, como propaganda o que estuviera financiado por ningún Estado. Fue un fenómeno realmente que respondía a la lógica tecnológica y económica del asunto. Se podía hacer, proporcionaba dinero, vamos a hacerlo. Naturalmente ese fue el primer paso. Alguien vio aquello y dijo, bueno, vamos a utilizar esto en nuestro propio beneficio. Y ahí está la historia de Cambridge Analytica, que como saben ustedes es una consultora británica que, aprovechando, yo diría que la mala fe o los agujeros en Facebook, logra obtener datos personales de 87 millones de cuentas para efectivamente, sí, utilizando este tipo de historias, colocárselas a aquellos que detectaban que eran más susceptibles a creérselas. Y, por tanto, ahí sí pudo haberse producido ese efecto de los pocos miles de votos que Trump necesitó para derrotar a Hillary Clinton o en el Brexit. Naturalmente, Trump es un poco el eje vertebrador de todo eso, porque es un mentiroso compulsivo. Está documentado que dice una media de 6,5 mentiras de media al día, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente.
Entonces, y esa es la razón por la que no me gusta el término de fake news, porque hay un momento en el que Trump, ya no sabemos si es mentira o no, él sostiene que él inventó el término de fake news. Y es probable, está documentado que hubo una rueda de prensa a la que se dirigió al corresponsal de CNN, Jim Acosta, con el que luego ha tenido más líos, y Jim Acosta le hizo una pregunta y Trump le contestó, no, you're fake news, usted es fake news, y a partir de ahí, claro, cuando Putin, cualquier director de una empresa, cualquier no sé qué, no le gusta o le parece que lo que está contando a la prensa no le viene bien, es fake news. Entonces, fake news son las fake news de verdad, las de la diapositiva anterior, y lo que Trump dice, todo es fake news. Y por eso a mí es un término que no me gusta mucho y no me gusta mucho explicarlo, ¿no? O utilizarlo. Porque si todo es fake news, ya no hay manera digamos, de hacer un análisis racional sobre eso, y necesitamos hacerlo, porque necesitamos imaginar y desarrollar herramientas y tecnología en los próximos años para poder... Bueno, estos son unos cuantos ejemplos de la propensidad humana en general a creerse cosas y por lo demás imposibles de creer, ¿no? Que esto siempre ha sucedido en la historia del periodismo y en la historia de las relaciones. Creo que hay otra también muy divertida. La siguiente, por favor. Bueno, esta es menos divertida, pero para que vean que ahí cabe todo. Es decir, seguramente la garrapata más antigua del mundo será de Cantabria, que es una región española, pero eso naturalmente como tema importante en un periódico es más que discutible y entra en la categoría de la anterior. Es decir, mucha gente compra los periódicos no solamente para estar informados, sino para distraerse. La siguiente yo creo que también esta es sobre el descrédito de la ciencia, y la siguiente creo que también. Bueno, entonces, naturalmente, la pregunta es, si todo esto ha pasado de siempre, ¿por qué nos preocupa ahora? ¿Es importante? ¿Hay que hacer algo? ¿Está en juego algo grave? Bueno, yo creo que sí, y ahora voy a intentar explicar por qué. El primer reflejo de todo esto, de todo este mundo en el que estamos viviendo, de que ya no es que es muy difícil saber si algo es verdad o no, es la reacción del poder, de los gobernantes, de vamos a regularles. Ya que ustedes no son capaces de producir un sistema en el que sepamos lo que es verdad o lo que es mentira, vamos a regularles. A ver la siguiente diapositiva, la siguiente. Y naturalmente, ¿quién es el primero que propone que hay que regular a la prensa? El mentiroso en jefe, Donald Trump. Entonces, el que más mentiras ha dicho en su campaña electoral y seguramente en su vida profesional es el primero que sostiene que hay que regular a los periódicos, que no es más que el reflejo de siempre del poder de intentar controlar a los medios de comunicación. Yo creo, siempre he dicho, que la mejor ley de prensa es la que no existe. Y ustedes dirán, bueno, entonces usted lo que quiere que es el salvaje oeste y hacer lo que les dé la gana. No, los países democráticos en los que vivimos hay códigos. Está el Código Civil y está el Código Penal. Yo creo que con el Código Civil, con el Código Penal, es más que suficiente para regular el comportamiento de la prensa. No necesitamos leyes específicas para controlar a la prensa, porque básicamente lo que buscan es controlar, no mejorar nunca la calidad del producto y no favorecer la libertad de expresión, la transparencia, la accountability del gobierno. Jamás una ley de prensa persigue esto. Las leyes de prensa siempre persiguen proteger a los poderosos. Por tanto, digamos, uno de los primeros efectos que está creando este ambiente en el que vivimos es resucitar la tendencia a controlar a los periódicos. ¿Esta vez es diferente? Yo creo que sí es diferente y sí que hay que preocuparse. O sea, todos los ejemplos que hemos visto anteriores, naturalmente eran graves, pero no habían cambiado el ecosistema de la forma que lo ha cambiado la tecnología ahora. Voy a explicar ahora rápidamente por qué sí creo que ahora es diferente y por qué sí creo que hay que temer las consecuencias. Por varias razones. La primera es las razones económicas. Las fake news, la mala información, las noticias falsas, primera, son gratis. Son más fáciles y más baratas de producir, como hemos visto en las granjas estas de Macedonia, y además
ahora empiezan a estar incentivadas por aquellos que tienen interés en que esto se produzca, sea el Kremlin, sea la campaña de un político importante, Donald Trump claramente, o la campaña por el Brexit en el Reino Unido. Dos, mientras tanto, la buena información, la información de toda la vida, es cara de producir porque es intensiva en mano de obra y cada vez es también más cara de distribuir y además hay que pagarla muchas veces, por lo tanto, digamos, su acceso es más limitado. Dos, la facilidad de distribución que proporcionan las redes sociales. Según el Instituto Poynter, un 25% de la población de Estados Unidos tuvo algún tipo de interacción con las fake news durante la campaña electoral del 2016. El hecho de que se puedan convertir en armas, claramente, en contenedores electorales. Luego, la imparable transmisión horizontal. Casi que a veces no hay que hacer nada, porque como he preguntado aquí antes, casi la mitad de los que estaban sentados han levantado la mano cuando he dicho si habían retuiteado algo que luego resultó ser falso. Es decir, muchas veces uno siembra información falsa y simplemente la gente es capaz de horizontalmente transmitirlo con una velocidad y con una potencia que eran impensables y que no existían hace 20 años. Y luego la tecnología. Cada vez es más fácil y más barato crear contenido falso y cada vez se puede hacer de forma más diabólica. Salió una noticia hace 2 semanas de que una empresa dedicada a desarrollar inteligencia artificial para el grupo de empresas de Elon Musk suspendió el lanzamiento de una herramienta que es capaz de escribir textos simplemente con un input. A la máquina se le dice, el Guardian que publicó la noticia ponía 2 ejemplos. Le habían metido a la computadora la primera frase de la novela de George Orwell, 1984. La máquina había detectado el tono vagamente futurístico y que era una novela, y había producido 2 párrafos que era una novela. Y luego le había metido, el Guardian también, 2 frases de una noticia propia sobre el Brexit y la máquina había producido varios párrafos en lo que el Guardian llamaba prosa guardianesca, es decir, perfectamente aceptable, con quotes, con citas entrecomilladas falsas, todo automática de forma extraordinaria. Y la compañía había decidido suspender el lanzamiento. El lanzamiento, no. Había decidido suspender la publicación digamos, del paper para review de la sociedad científico, porque creía que es demasiado peligroso en estos momentos. Y luego, el paso siguiente va a ser el vídeo. Entonces, les voy a pasar ahora un vídeo falso de unas palabras que Obama jamás pronunció. Y hay una pequeña reflexión al final de una científica dedicada a esto. Por favor, Natalia. It got me thinking about my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour in New York. Obama jamás dijo nada. Foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Most of us don't get our health care through the marketplace. We get it through our job or through Medicare or Medicare. And what you should know is that thanks to the Affordable Care Act, your coverage is better today than it was before. Women can get free checkups, and you can't get charged more just for being a woman. To give his employees together to pass a common... There's a bill that would boost America's very, very hard times. Some progress, at least within the small confines of the legal community. I think it's real important. Here we go. President Barack Obama, when you giving a speech, make sure you use a lot of pauses. America's businesses have created 14.5 million new jobs over 75 straight months. We're developing technology. Every technology can be used in some negative way, and so we all should work towards making sure that it's not going to happen. And even one of the interesting directions is that once you know how to create something, you know how to reverse engineer it. And so you can, and so one could create methods for identifying edited videos versus real videos. Fabuloso. Creamos una tecnología diabólica para inundar la sociedad de mentiras, pero no se preocupen porque también les podemos vender una maquinita que les va a decir cuando esto es mentira. Bueno,
imagínense, podemos vivir, imagínense porque va a pasar, o sea, es obvio que esto va a pasar y que en 10 años vamos a ver vídeos de gente diciendo cosas que nunca ha dicho. Sabemos también que hay vídeos en los que se aplica esa misma tecnología, por ejemplo, a películas pornográficas. Vamos a ver a gente haciendo cosas que no han hecho nunca. Y vamos a ver la agencia de Elon Musk con la tecnología esta, máquinas a las que se les pone un pequeño input y se les da la orden de produce noticias falsas en contra de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea o noticias falsas en contra de un candidato electoral, y van a producir a una velocidad extraordinaria con una calidad extraordinaria. Ya no van a necesitar, lo siento mucho por los adolescentes de Macedonia que se van a quedar sin trabajo, porque lo van a hacer máquinas mucho mejor que ellos, con citas falsas, con la prosa perfecta del Guardian, a una velocidad imparable que se va a distribuir. Imagínense el mundo en el que eso suceda y en el que haya vídeos como este y en el que lo que ahora creemos que es difícil, distinguir la verdad de la mentira, va a ser realmente una broma con lo que vamos a tener que afrontar en 10 años o en menos. Hoy mismo me estaba dando gracia porque acabamos de publicar en el periódico una noticia que dice: el nuevo azote de Alexandria Ocasio-Cortez es su antítesis Ivanka Trump. Y dice, esto es de hoy: la hija del presidente abandona un periodo de perfil bajo para criticar a la congresista de moda. Comillas, la gente no quiere un salario mínimo garantizado, cierra comillas, afirma. Y la noticia explica que ha utilizado sus redes sociales y naturalmente Fox y todo el mundo está en que la gente no quiere un salario mínimo. Toda la evidencia factual, científica, encuestas, demuestra que esto es mentira. Pero no hay... Y esta es la manera clásica de volver a emborronar las aguas. Me hacía gracia, yo creo que ahora sí podemos pillar el siguiente. Claro, es como esto. ¿A las mujeres les gusta que las acosen sexualmente? Pues los hombres dicen que sí en un nuevo sondeo. Esto es lo que ha hecho Ivanka Trump exactamente. Que naturalmente, ahora nos vamos a reír, pero vamos a reírnos un minuto porque no hay nada de qué reír. Nos vamos a reír con la siguiente porque es lo mismo. ¿A los seres humanos les gusta que se les coman vivos? Pues si les preguntan a los tiburones en un nuevo sondeo dicen que sí, que les gusta mucho. Bueno, el resultado de todo esto es lo que los Trump, se llamen Donald, Ivanka o como se llamen, los Trump de este mundo siempre han buscado, que es disminuir el nivel de confianza en los medios de comunicación, en las instituciones. Digo, por eso he dicho, vamos a reírnos con esto porque a partir de ahora ya no nos vamos a reír nada. Disminuir el nivel de confianza en los medios, en las instituciones, socavar la democracia, porque si no confiamos en nadie, podemos creer cualquier cosa. Y la democracia, como la hemos entendido hasta ahora, está en serio riesgo. Y yo creo que ese es el objetivo final de los poderosos y el objetivo final de toda esta estrategia. No digo que haya una conspiración, no digo que haya 20 personas en el mundo que se hayan puesto una máscara, unas gafas de sol, unos sombreros y se reúnan en un sitio oscuro a definir todo eso. Digo que sus intereses confluyen en esto que está sucediendo, se potencian y se retroalimentan. Recordarán ustedes que la persona que inventó o pronunció por primera vez el término de verdad alternativa, alternative facts o hechos alternativos, fue Kellyanne Conway, la portavoz de Donald Trump, cuando en la ceremonia de inauguración se vio que la mitad del mall estaba vacío y Trump dijo, no, a mi inauguración ha venido más gente que a la de ningún otro presidente. Y salió Kellyanne Conway en televisión y dijo, bueno, mañana el presidente les va a dar hechos alternativos, que en realidad era, bueno, su objetivo era salvar, con perdón de la palabra, salvarle el culo a su jefe ese día. Y ese ha sido siempre el objetivo de los que han utilizado la mentira para salvar lo que sea, a su jefe de ir a la cárcel o su credibilidad o su moral. Y sentar las bases, además, y esto es muy importante, sentar las bases
para que ya jamás se pueda establecer la verdad. La siguiente, por favor. Porque hay verdades. Muy brevemente, en España, uno de los ejemplos más vergonzantes o más vergonzosos de mentiras fue cuando un periódico, en los años posteriores al atentado de Atocha, el 11 de marzo, que costó la vida a 200 personas, sostuvo durante 5 años que la banda terrorista ETA estaba involucrada. Y lo hizo cuando todas las evidencias, la verdad judicial y visto en retrospectiva cómo ha evolucionado el terrorismo islamista en el mundo, claramente desde el principio la propia policía dijo que los únicos responsables eran los terroristas islámicos. Y lo hizo simplemente también para salvar el culo a sus jefes políticos en aquel momento del Partido Popular. Y de nuevo establecer las bases para que nunca se pueda establecer la verdad. Todavía hasta hace poco el 30% de los españoles seguía pensando que ETA algo había tenido que tener en aquellos atentados, porque cuando uno empieza a sentar estas bases, eso es lo que sucede. Y ahora una pequeña reflexión sobre Colombia, pero también sobre las sociedades latinas en general y también sobre España. En las democracias más establecidas, se llegaba a un consenso, para eso es necesario distinguir lo que es verdad y lo que es mentira, sobre lo que es verdad y lo que es mentira, se llega a consenso sobre lo que ha sucedido, si hay dimisiones o hay consecuencias y se sigue adelante. En España y en muchos otros países se daba ya y se está acentuando una discusión interminable no sobre las consecuencias de los hechos, sino sobre los hechos mismos. Uno dice, no, hoy es miércoles y está lloviendo, y otro dice, no, hoy es martes y hace sol. Ya no discutimos sobre esto tiene que tener consecuencias o cómo reaccionamos a esto, se discute sobre los hechos. Y hay una explicación para ello y es una explicación que es triste. Yo le he dado muchas vueltas a ello, dirigiendo el periódico El País durante 8 años, y aquí sentado en primera fila está la persona que fue mi directora adjunto, Vicente Jiménez, y hemos discutido mucho a eso. Le hemos dado muchas vueltas durante muchos años a este problema y encontré, por casualidad, hace poco una reflexión que me interesó mucho, por casualidad digo, en el Sunday Book Review, en una crítica de un libro de Umberto Eco. Pero se la voy a leer verbatim porque realmente creo que explica muy bien y mucho mejor de lo que yo podría hacerlo. La cita dice, en los países más estables, los escándalos llevan a la caída en desgracia, al arrepentimiento, sea sincero o no, ahí está esa primera página, y a dimisiones. En Italia, y yo diría que en España, en Colombia y en la mayoría de los países latinos, es en los escándalos donde la historia se bifurca, con líneas paralelas de explicación que nunca se encuentran, culpas en disputa, sin final estrepitoso y, como consecuencia, con escasa regeneración. Eso es lo que sucedió en España con el 11M, sucedió muchas otras cosas y volverá a suceder porque esos son los países que hemos construido. La democracia se basa en un espacio común compartido y una serie de hechos en los que todos estamos de acuerdo. Podemos discutir y es conveniente políticamente diferir sobre cómo se solucionan los problemas, cómo se afrontan los desafíos de la sociedad. Eso es la política, pero no podemos discutir sobre los hechos. Y yo creo que los que tratan de impedir que se establezcan los hechos, lo que están es intentando socavar la democracia en beneficio propio. Y un buen periódico o unos buenos de medios de comunicación son básicamente un país entero o la nación hablando consigo mismo, en famosa definición de Arthur Miller. Si esa discusión no es posible, el futuro está en riesgo. Y aquí aterrizo todo este tema en Colombia. Colombia tiene una comisión de la verdad encargada de establecer la verdad de lo que sucedió en este país con la violencia en las últimas décadas. Es más necesario que nunca, en este clima en el que vivimos, establecer esa verdad. Y luego discutir sobre cómo se supera, cuáles son las consecuencias penales o no penales, pero establecer los hechos. Porque si no hay manera de superar los traumas, no hay manera de cerrar las heridas, no hay manera de avanzar como sociedad.
Eso es doloroso, establecer los hechos y asumir los hechos es doloroso. Puede ser cosas pequeñas, puede ser cosas gigantescas. Fue dolorosísimo para la sociedad alemana en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial establecer los hechos del nazismo y asumir lo que como sociedad habían consentido, como menos, o participado. Por eso la verdad es importante y por eso es necesario pelear por establecer los hechos y establecer la verdad. Y ahí me van a permitir discrepar, porque discrepar es la esencia de la democracia, con la mayoría del auditorio que cree que no hay una verdad. Yo sí creo que hay una verdad ahí fuera. Difícil de aprender, difícil de perfilar, difícil de sentar, difícil de poner negro sobre blanco por escrito. Pero la verdad existe y vale la pena luchar por ella. Voy a acabar, antes de pasar a la conversación con Juan Esteban, donde de verdad vamos a arreglar el problema. Les dejo solo con dos alternativas. O mejor, empiezo por la segunda. Hoy mismo el ex abogado de Trump, como saben ustedes, está testificando ante el Congreso de Estados Unidos y está contando, o está haciendo un listado exhaustivo de las grandes mentiras de Trump desde que apareció como figura pública política. Y básicamente que sabía de antemano, y yo creo que naturalmente que participó de alguna manera, sabía de antemano que los rusos iban a pasarle a Wikileaks y que iban a publicar los emails robados al Comité Democrático Nacional del Partido Demócrata y, en fin, una serie de mentiras extraordinarias. Naturalmente, cuando se acuerdan que dije antes, cuando Kellyanne Conway dijo, no, estos son hechos alternativos, ya se estaba preparando para este momento, porque lo que va a decir seguramente, esto es una broma, va a ser lo siguiente. No es traición, son lealtades alternativas. Bueno, ese es el objetivo último de todo este debate, sentar la imposibilidad de establecer los hechos. Y es a eso a los que nos tenemos que resistir con todas las fuerzas. Y yo quiero acabar, antes de pasar la palabra, porque va a hablar él durante un rato hasta que yo me reponga, a Juan Esteban, con una cita de Unamuno. Yo, y por extensión los periodistas, no podemos darles pan, pero aquí tiene usted la levadura. Es la sociedad la que tiene que construir, pelear y, en última instancia, ganar la verdad. Colombia lo necesita si quiere superar el trauma y el dolor de las últimas décadas, y no hay otra manera más que construyendo la verdad, porque la verdad existe, créanme, existe y está ahí fuera. Muchas gracias. Juan Esteban, por favor, que ahora es cuando arreglamos el problema del periodismo estropeado. Fácil, ¿no? Muy sencillo. No, pero de toda la muy interesante charla, a mí me quedó una idea y una pregunta un poco para quizás iniciar, y es, retomaste una de las ideas de para qué el periodismo, que era para tener ciudadanos más informados que tomaran mejores decisiones, básicamente. Una de las impresiones que tengo yo con todo este fenómeno de la desinformación, yo prefiero llamarlo así justamente para no caer en lo de las fake news y demás, es que lo que necesitamos no son ciudadanos más informados, sino mejor informados. Parte de lo que ocurre hoy quizás es que hay una avalancha de información. Veía en una cuenta similar a la que citabas de Alvin Toffler que lo que se produce hoy en un día es similar a lo que se producía en más de un siglo en la Edad Media en información para toda la humanidad. Ese es el caudal de información que recibimos ahora. Y entonces una de las preguntas quizás para la gente y que explica la difusión horizontal y por qué cae uno en estos errores es la cantidad de información, la avalancha tan brutal de información que tenemos cualquiera en el bolsillo además. ¿Cómo crees tú que podemos hacer los periodistas? Es una pregunta dificilísima. Desde el periodismo para ayudar a que las sociedades no terminen, si se quiere, naufragando en estas avalanchas. Es una pregunta difícil, lo sé, pero es una pregunta yo honestamente, Juan Esteban, no sé qué más podemos hacer.
predicar en el desierto, desgañitarnos, dar conferencias, hacer nuestro trabajo bien. Todos son lugares comunes, quizá. Yo no se me ocurre qué podemos hacer, honestamente. Podría intentar aparentar que sé algo, pero honestamente no sé. Y en realidad la respuesta refleja la angustia. O sea, no lo sé y el no saberlo me angustia, porque sí soy consciente de a dónde vamos. Vamos a un mundo en el que tú y yo podemos estar... antes estábamos hablando durante la comida del tamaño de tu equipo, ¿no? Tú imagínate eso comparado con una computadora capaz de producir miles de veces el output que tú tienes de noticias falsas. Falsas además, pero con un sesgo, ¿no? Vamos a producir noticias falsas para hundir a este candidato electoral o para acabar con este proceso. ¿Cómo luchas tú contra eso? Yo honestamente, es una pregunta que, por eso he dicho antes que creo que a veces la angustia, por lo menos la que yo siento y la que colectivamente sentimos, viene de que hay demasiadas expectativas sobre nosotros mismos, sobre los periodistas, de que somos capaces de salvar esto. Creo que esto es un problema no de los periodistas, es un problema del conjunto de la sociedad. Y tenemos que reflexionar como sociedad. Yo no creo que la solución esté en manos de los periodistas. Honestamente no lo creo. Ya es tarde para eso. Ya es tarde. No sé si nunca tuvimos la posibilidad de encauzar esto de otra manera. Seguramente no, insisto. Los incentivos tecnológicos, en tecnología y en ciencia, es como lo de la manipulación genética de embriones. Sabemos que si se puede hacer, se acabará haciendo. Y por tanto, toda esta cosa que hemos visto de cómo se producen noticias falsas y se diseminan, es uno, porque se puede hacer y porque hay incentivos muy poderosos para que eso sea de tipo económico y de tipo no ideológico, sino de intereses. Es decir, vamos a destruir un sistema que nos pueda mantener a nosotros a raya, a los poderosos. Y por tanto, pues ancha es Castilla. Entonces, hay incentivos muy poderosos para que eso sea así, drivers, digamos, ¿no? Y eso no puede ser un problema de los periodistas, porque no tenemos ni la capacidad ni las herramientas para hacer frente a esa avalancha. O es el conjunto de la sociedad o no va a ser. Y cómo tiene que ser, podríamos hablar mucho. Tampoco tengo ideas muy claras. Claro, no, yo tampoco. Y no sé muy bien cómo es la situación en España. ¿Cómo lo ves tú? No sé si tú... No, si estoy de acuerdo. Alguna... No, yo siento que hay una necesidad de la sociedad en su conjunto y quizás inicialmente de lo que uno puede llamar audiencias de alguna manera, que son los primeros en consumir información y en los que además a veces hay unos liderazgos que no vemos en primer lugar, pero mi impresión, y no sé si los que nos están oyendo piensan lo mismo, pero que muchas veces en los grupos de amigos, en las familias, hay 2 o 3 personas que son más informadas que los demás, que suelen ser los que lideran, digamos, un poco la discusión, los que ayudan a difundir la información. Esos deberían ser los primeros, digamos, creo que son un eslabón fundamental en lograr que las sociedades se informen de mejor manera en general, ¿no? Hay otras personas que están, lo que sea, jugando fútbol o PlayStation o viendo programas de concurso, no importa, pero que les llega la información como de segunda mano. Pero estos de primera mano creo que son los fundamentales. Yo creo que en el periodismo no podemos ser salvadores, pero tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. El reto que yo veo muchas veces, y que lo vemos en el ecosistema de medios de Colombia, y no sé si en otros lugares de América Latina que tú que conoces más, pues tienes más información, quizás me podrás corregir, pero acá hay una angustia además permanente de que los medios están en riesgo absoluto, no solo por todo este fenómeno de la desinformación, digamos, si se quiere esa competencia de información de otras fuentes, sino por una pregunta enorme sobre el modelo de negocios. ¿Cómo pueden subsistir los medios? ¿No? Que son 2 amenazas simultáneas. Esa es la angustia aquí y en todas partes, especialmente en América Latina. Están en riesgo las empresas, pero están en riesgo los periodistas. Este es un continente donde se matan más periodistas que no. Es decir, aquí es una mezcla de embates del antiguo régimen, donde para silenciar a un periodista se le mata, y del nuevo, en el que para silenciar a un periodista
se inunda todo de mentiras y lo que hace es socavar la credibilidad. Da igual lo que tú digas porque hay 300 diciendo lo contrario. O sea, es una especie de playa azotada por olas del antiguo mundo y del nuevo. Y realmente es terrible y es una situación extraordinariamente difícil. En Europa, por lo menos, no le matan a uno, ni la amenazan. Entonces, la única amenaza es que nadie te crea, la pérdida de credibilidad y de modelo de negocio, y por tanto, lo más que te puede pasar es que te quedes sin trabajo y te vas a casa. Y por tanto, la repercusión sobre... Podemos tener una sociedad democrática sin periódicos, sin información. Cuando digo periódicos, digo medios de comunicación, sin ciudadanos informados. Yo creo que no. Pero igual estoy equivocado, estoy muy mayor. Sé que vamos a un mundo muy distinto del que hemos conocido. Y sé, y aquí espero que tú me contradigas, sé que vamos a un mundo que a mí no me va a gustar. O que estamos yendo a un mundo que a mí no me va a gustar. Ya avisé que les podíamos devolver el dinero si no salían de aquí vamos a tener que pagar, contentos. Parece. Vamos a tener yo también tengo la misma duda, cómo hacer una democracia sin periodismo, y es una duda que siento que es menos hipotética de lo que suena. No sé si la audiencia, digamos, lo tiene claro, pero en solo lo que llevamos de este año, en Colombia cerraron varias revistas, que digamos quizás no era periodismo duro, pero todas las revistas de Televisa, y quedaron, ya no me acuerdo la cifra, pero decenas de periodistas en la calle, que para nuestro mercado de periodismo es bastante. Solo antier la Casa Editorial El Tiempo tomó la decisión de cerrar uno de sus canales, el canal El Tiempo, que estaba haciendo además una apuesta por información, por análisis, por opinión, y más de 100 personas también quedaron sin trabajo. En Colombia está llegando mucho más tarde que en España, pero los medios están empezando a cobrar por su contenido, ¿no? Ya lo hace Semana con el contenido impreso para verlo web, ya lo hace El Espectador, El Tiempo, no sé si ustedes lo sabían, pero El Tiempo ya tiene todo absolutamente listo para empezar a cobrar. Les falta como definir detalles tecnológicos, pero hoy hablaba además con una persona, un periodista, digamos, de alto rango en El Tiempo, y me dice que en cualquier momento de este año es inminente que ocurra. Eso también cambia la manera de consumir en Colombia. ¿Qué va a ser? No, es lo que te decía, que las noticias falsas son gratis y llegan a todas partes, y las buenas cuestan de producir porque son intensivas en mano de obra. Tiene que pagarte a ti para que comas caliente al final de mes, y a mí que me suba un avión y no sé qué. Y además hay que pagar por ellas. Claro. O sea, que cada vez se está desequilibrando más el panorama, ¿no? Claro, entonces ahí es donde termina como cerrándose ese círculo, o siento yo que se cierra el círculo, y es donde es la sociedad la que tiene que entender el valor de la información de calidad, si se quiere, que no necesariamente es la información que revele necesariamente toda la verdad, pero que tiene ese trabajo para asegurarse, ¿no? Entonces esas pues, prácticas éticas propias del periodismo, de cruzar fuentes, ¿no? De tener varias versiones, etcétera, etcétera, de verificar los hechos, pero que tiene eso que permite que toda la sociedad esté mejor informada. ¿Cómo lograrlo? Pues yo no sé si es que soy muy utópico, pero yo a veces siento que hay gente muy preocupada en la calle, digamos, caminando en la calle, que no necesariamente son periodistas ni políticos, sino personas que de verdad se preocupan por eso en sus hogares y en sus trabajos, y no sé, es cómo apelar a ellos. Yo quizás porque cuando llevas tanto tiempo en este negocio y ves cómo se ha ido deteriorando, claro, luego de repente aparece algún éxito, ¿no? El New York Times está teniendo un gran éxito con su sistema de pago y con su trabajo sobre la presidencia de Trump. Pero a mí me recuerda eso un poco a una cosa que leí en una carta de Proust a un amigo durante la Primera Guerra Mundial, que decía: hombre, me alegro mucho de los triunfos del ejército francés, solo que cuando miro en el mapa, esos triunfos cada vez están más cerca de París. Bueno, entonces, yo creo que hacemos conferencias, cada vez estamos más convencidos de que hay cosas pero cada vez estamos realmente más acorralados. A lo mejor igual estoy muy pesimista hoy o esta década, pero honestamente yo no he visto más que deteriorarse, no digo solamente la posición de los medios de comunicación, su posición económica, su capacidad de investigar, de dedicar gente y recursos a una investigación que toma semanas o meses. No solo eso, sino la emergencia de esa marea, de esa avalancha de
fabricación de mentiras, de noticias fabricadas y falsas, cada vez más baratas y cada vez más omnipresentes, ¿no? Entonces no veo honestamente cómo se puede frenar eso. Y la diversidad, digo, porque una de las cosas que sí ha cambiado también en ese panorama de medios es, por lo menos en países como Colombia, es que hay más medios que hace 5 o 10 años. Medios que quizás son pequeños, que quizás tienen, ¿no?, dificultad para llegar a más personas, pero hay más. Esa es la única, el único destello de esperanzas es efectivamente medios pequeños muy innovadores, igual de ágiles, digamos, o igual de ágiles que esas nuevas tecnologías, porque son fruto de ellas, que efectivamente están cambiando o intentando cambiar la forma en la que siempre se ha hecho periodismo. Ahí veo un punto de esperanza. No sé si es demasiado poco, demasiado tarde, pero efectivamente eso es un punto de esperanza en un continente además en el que los grandes medios de comunicación, ahí hay que reconocer, muchas veces han estado al servicio de lo que sus dueños necesitaban o querían, o de las alianzas de sus dueños con el poder de turno, sea políticos o sea empresarial. O sea, que ahí también hay un mea culpa que hay que hacer. Y de eso los nuevos medios están libres y han nacido en parte por eso o como contraposición a eso. Por eso veo ahí un punto de un destello de esperanza, ¿no? Y La silla vacía es un gran ejemplo de eso. Lo único, y permíteme la duda, de que no sea demasiado poco, demasiado tarde, lo cual naturalmente no es culpa tuya. No, claro, no. Ojalá lo fuera porque podría cambiarlo. Pero sí, porque yo sí tengo esa duda si a veces lo que estamos es llevando a un cambio de un modelo donde había algunos grandes medios, enormes medios pues, en los diferentes países, a uno donde hay una dispersión mayor de medios que tienen audiencias más pequeñas, que tienen que ser más baratos porque si no, no sobreviven, pero que pueden ayudar entre todos a tener al final, esta es la nota optimista, ¿no?, una democracia más plural, porque hay justamente más voces, más medios, más versiones, si todos hacen bien su trabajo. La duda es que se logre esa utopía. No, pero es probable, y quizá la estrategia sea esa, que es un poco la estrategia de la guerra de guerrillas, es decir, ante el monstruo este de la desinformación global, de repente hay pequeñas operaciones que sean capaces de contrarrestar de alguna manera. Ojalá, Juan Esteban. Sí, y hay algo que yo no sé si lo has visto, pero que ha ocurrido recientemente en varios países que va justo en esa línea, que en América Latina por lo menos empezó en México, lo hicieron también en Brasil, en Europa tengo claro que se hizo en Francia, que son alianzas de diferentes medios para hacer fact-checking a noticias en redes sociales en periodos electorales. Que, no, tradicionalmente los medios hemos sido bastante celosos los unos de los otros. Hacer una alianza y sentar en la misma redacción personas de 20 medios diversos para producir un mismo contenido, sacarlo de manera sindicada, digamos, publicarlo en todos a la vez, para luchar contra esa gran marea de noticias falsas, a mi juicio, es una pequeña luz de esperanza. Es una gran iniciativa. En México se produjo esa alianza en las últimas elecciones, funcionó de forma extraordinaria y tuvo grandes logros. O sea, sí hay, pues digo, sí hay destellos, o sea, no es todo negro. Yo soy un pesimista compulsivo y patológico. Para ver si no tenemos que volver el dinero. Entonces, hay algo. Pero sí, si logramos salvarnos, efectivamente será por la conjunción de esa multitud, de esa multiplicidad de iniciativas innovadoras y básicamente además en manos de gente joven, o sea, que asegura, digamos, un cierto recorrido en el futuro. Sí, y hay otro cambio que, de nuevo, quizás es diferente en Colombia a otros países, sé que es diferente a los países anglosajones, que siento que hasta ahora está despuntando en Colombia, pero que puede ayudar a eso, y es, en Colombia usualmente no se cubren a los otros medios, solo muy eventualmente, cuando hay una noticia muy grande, pero conflictos de interés de periodistas, no, errores graves de otros medios, no los cuentan los medios por un coloquiaje, a mi juicio, mal entendido, y eso ha llevado también, haciendo un poco un mea culpa, a que nos crean menos a los periodistas en nuestro conjunto, digamos, o a los medios. Eso también abona el terreno para las noticias falsas, para la desinformación, porque pues si no le creo a los medios, pues me da lo mismo creerle al medio o al otro. ¿Tú crees que ahí hay un cambio, hay un espacio para ganar? Absolutamente, yo creo que se debería cubrir a los otros periódicos o a los otros medios como se cubre cualquier empresa o cualquier otra actividad. Eso está abierto a la fiscalización. Y es verdad que no lo hemos hecho. O cuando lo hemos hecho también con intereses espurios,
y más como parte de batallas comerciales que de lucha por la verdad, efectivamente. Esa sería otra conferencia. Es decir, de acuerdo. Los grandes errores que los medios tradicionales hemos cometido en los últimos 200 años y que yo no digo que hayan contribuido, o sea, yo no digo que nos hayan llevado a esto. Yo creo que esto era inevitable, dada la tecnología y dados los intereses económicos que te llevan a eso. O sea, aunque hubiéramos sido unos santos varones y mujeres haciendo periódicos sin ningún pecado durante 200 años, esto hubiera sucedido lo mismo. Porque esto, una vez que la tecnología te permite hacerlo, claro, acaba. El costo es tan bajo y el incentivo tan alto que... Pero dicho eso, efectivamente, bueno, hay que hacer un mea culpa, quizá no haya una conferencia, un congreso entero, ¿no?, de varios días, pero, insisto, no es por quitarnos culpas, las acepto todas de entrada, ya para no seguir discutiendo, las acepto todas, pero creo que lo que ha sucedido estaba precondicionado por la tecnología y por los drivers económicos, y el problema es a dónde nos va a llevar. Creo que ya tenemos preguntas para pasar a... Sí, agradecemos a las sucursales, a las ciudades que nos están viendo porque han mandado algunas preguntas y quisiera empezar justamente con un par de preguntas que envían de Neiva. Entendemos perfectamente la problemática que genera la desinformación de las noticias falsas. La cuestión es cómo liberar a los medios de comunicación de los intereses socioeconómicos de determinados grupos dominantes. Bueno, esa es una gran pregunta, en el sentido de que ya hemos dicho antes que en todas partes, pero especialmente en los países digamos, latinos, incluyendo España y toda América Latina, muchos de los medios de comunicación han estado más al servicio de sus propietarios que de las sociedades a las que se dirigían. Eso ha sido así. ¿Cómo se logra eso? Pues eso sería también otra conferencia, pero lo que yo resaltaría es que no se puede analizar eso de forma aislada. ¿Cómo puede ser que en un país como Colombia, que en un continente como América Latina, como en un país como España, haya medios de comunicación que estén al servicio de sus propietarios? ¿Cómo nos podemos asombrar de eso? Porque eso sucede en un contexto en el que no hay a lo mejor la independencia judicial que se necesita, el gobierno de turno ocupa todos los organismos reguladores, bancos centrales y todos los puestos. Es decir, eso es fruto de una sociedad. Y ahí eso no sucede tanto en Estados Unidos, en el Reino Unido, digamos, que tienen una tradición de separación de poderes y de libertad de expresión que se remonta a muchos siglos más que las nuestras, y por tanto eso es perfectamente explicable en el tipo de sociedad en el que estamos. No es algo raro, es algo normal en las sociedades que hemos creado. Antes comentaba el chiste del académico americano que le dice a su colega en Oxford o en Cambridge: oiga, y este pasto, este césped tan tupido y tan verde, ¿cómo lo logran? ¿Es una semilla especial? Y dice el inglés: no, pues esto usted lo riega, lo planta, lo riega, se espera 400 años y ya está. Entonces, bueno, pues ese es el tipo de sociedades que no hemos logrado. Gordon Brown dijo: no, en tema de institucionalidad, separación de poderes, libertad de prensa, lo más difícil son los primeros 200 años. Bueno, pues por eso pasa lo que pasa. La pregunta es: ¿por qué los medios de comunicación dependen de lo que diga el dueño? Porque ese es el tipo de sociedad que hemos construido. Una pregunta aquí del público. El contenido en video parece ser el único canal disponible para llevar información a grandes cantidades de personas. ¿Piensan ustedes que canales como La Puya o los de Daniel Samper, que son estos youtubers ¿no?, que dan información, son esperanzadores? Sí. Yo creo que son esperanzadores en la medida en que muestran que un pensamiento, digamos, crítico independiente le puede llegar a un público grande. Creo que por ahora, por lo menos, también tienen algunas limitaciones. Si ustedes ven por lo menos estos dos ejemplos y otros que quizás son un poco menos conocidos, pero por ejemplo Wally o bueno, todos estos youtubers en general hacen un trabajo más de difusión que de investigación, es como para poner difusión. Hacen opinión muchas veces con sátira o con cosas que sean sexys, atractivas, ¿no? Que es casi que un poquito eso que los gringos llaman infotainment, que es información con entretenimiento por encima, porque entonces uno se ríe y ve a Daniel Samper comiendo comida picante con candidatos, cosas que nos pueden hacer, ¿no?, resultar muy simpáticas.
que creo que sí, de nuevo, ayudan y permiten mostrar que hay formatos novedosos que le llegan a los nuevos públicos, porque había también una pregunta, no sé si en España, y es, los millennials y los jóvenes ya no consumen información dura. Hay algo de eso, pero también hay formatos que les llegan a ellos con información más dura. Sin embargo, siento que tienen ese limitante, por lo menos en el caso de Colombia. Otra pregunta por acá de las ciudades. En un país en donde los periodistas son constantemente amenazados, sabemos que sucede en Colombia y muchos otros, ¿cómo hacer para informar noticias realmente fieles a la verdad? Pues me temo que es como se está haciendo, arriesgando la vida. Yo diría, hay una cosa, yo creo que si uno trata de guardar algo de sensatez, prácticamente ninguna noticia vale la vida de un periodista. Prácticamente dije, porque puede haber algunas excepciones. ¿Por qué? Porque al final perder la vida por una noticia implica dejar de contar cientos más en el resto de la vida. Eso no quiere decir entonces que no nos arriesguemos, que no tratemos de llevar hacia adelante la información como se pueda. Pero en todo caso, lo otro que yo tendría mucho en cuenta es que en Colombia hay espacios donde las amenazas a los periodistas son enormes, sobre todo en ciertas regiones, sobre todo en ciertos temas, por ejemplo con la fuerza pública. Hay otros que, por lo menos en la experiencia que yo he tenido y hablando con colegas de otros medios, a pesar de cómo suenan, no son tan graves. Por ejemplo, corrupción en las grandes ciudades es mucho menos riesgosa que hablar de corrupción pequeña de la policía en un pueblo. Eso es llamativo, digo, porque también hay que aprovechar esos espacios a medida que la libertad de expresión se vuelve más común, es menos, ojalá probable, aunque hay un sistema más grande, que haya este tipo de amenazas. Pero yo quería rematar eso diciendo que, de nuevo, hay que remitirse a las sociedades en las que vivimos. Eso, más que apuntar a los periodistas, apunta al fracaso del Estado en su obligación de proteger la vida de sus ciudadanos en general y por tanto, también de los periodistas. El Estado tiene o debería tener el legítimo monopolio del ejercicio de la violencia y no lo tiene en la mayor parte de países de América Latina. Entonces, el primer fracaso es del Estado. El primero. Y al primero hay que señalar es al Estado. A los Estados. Yo quiero creer que es incapacidad e ineptitud. Y no quiero pensar ni por un minuto que de nuevo, bueno, vamos a dejar aquí que tal, porque ya se tentarán la ropa antes de meterse en lío más grande. No quiero pensar eso. Como periodista, que estamos, digamos, diseñados genéticamente para pensar mal, lo puedo pensar. Pero desde luego sí me quedo en lo anterior y me reafirmo en lo anterior. Lo primero es la ineptitud y la incapacidad del Estado de asegurar la vida de todos sus ciudadanos en general y de los periodistas en particular. Una otra pregunta del público. ¿Cómo podemos pensar en la libertad de información y el derecho a estar bien informados, cuando se está cobrando la información de calidad en una sociedad que tiene precariedad económica? Compensar lo uno y lo otro. Claro, es una pregunta que creo que no es fácil, por lo que hablábamos hace un rato de la necesidad de recursos para producir esa información de calidad. La información, creo que uno de los problemas de todo este cambio tecnológico es sentir que la información es lo que los economistas llaman un commodity, un bien fácilmente transable y de bajo valor, porque eso es la desinformación. No, es un bien de bajo valor, por eso es tan fácil de hacer. El periodismo de calidad no lo es y de alguna manera hay que conseguir ingresos. Es un dilema, sin embargo, muy complejo y por eso en Colombia por lo menos los medios se han demorado mucho en tomar la decisión de cobrar, porque además pierde capacidad de incidir e informar. Que es lo que Pero yo creo que eso es parte de un error que cometimos hace 10, 15 años, porque esa pregunta no tiene ningún sentido hace 20 años. Nadie hace 20 años hubiera dicho, oiga, es que el hecho de que yo no pueda ir al kiosco y llevarme 7 periódicos debajo del brazo sin pagar está limitando mi capacidad de ser informados o está dañando a la sociedad. Nadie se le hubiera ocurrido pensar, no, oiga, yo me paso por el kiosco y me llevo estas 2 revistas y ¿sabe qué? Estos 4 también. Me llevo 7 periódicos, adiós, mañana vuelvo. Igual vuelvo un poco más temprano porque se han acabado. Nadie se le hubiera ocurrido plantear esa pregunta en esos términos. Sin embargo, ese es otro de los errores que como empresa, bueno, los periodistas lo que hacemos es información, pero como empresa periodística hemos cometido. Y ahora, efectivamente, cobrar en Internet, en la web, es pecado, mortal además, ¿no?
y se plantean preguntas, supongo que la persona que plantea la pregunta honestamente está preocupada por el impacto que cobrar tiene en todo eso, en la difusión de las noticias de calidad, en la calidad democrática de una sociedad. Está honestamente preocupada, pero es una pregunta que no se le hubiera ocurrido a ella misma hace 20 años. Y justamente me preguntan para Juan Esteban, ¿cuál es el modelo económico de medios como La Silla Vacía? Pues, ¿cómo podemos ayudar a que estos medios operen? Claro, pues digamos, hay diferentes modelos. La Silla Vacía, una de las cosas con las que se pensó desde que nació, es como un laboratorio para saber cómo se puede hacer periodismo de calidad en la era digital sin cobrar. Eso es un poquito la cuadratura del círculo. Y no es fácil, pero la idea es que si algún día logramos que se pueda hacer, que eso sea un modelo replicable en otros lugares, y también estamos pendientes de cómo se logra en otros lugares algo parecido. En España, por ejemplo, está el caso del Diario, que ha logrado hacerlo sin cobrar y crecer de manera importante. En otros países hay otros ejemplos. En nuestro caso, ¿qué es lo que hemos logrado hacer? La Silla Vacía nació con grandes donaciones de donantes internacionales, como una ONG si quieren, y ha ido migrando de ese modelo porque eso no es sostenible en el tiempo ni es fácilmente replicable. Hoy en día este año van a ser por ahí el 25% de nuestros ingresos, es decir, ya hemos migrado en buena medida. Tenemos unas campañas de donaciones todos los años y de hecho está abierto permanentemente el botón para que la gente nos done. Eso ya está llegando a ser casi el 10% de nuestros ingresos y ha ido creciendo de manera paulatina. Pero el grueso, todo lo demás que falta, lo hacemos con proyectos que nosotros entendemos como comerciales en un sentido muy amplio del término, ya les doy un par de ejemplos para que lo tengan claro, que no comprometan nuestro cubrimiento ni nuestra independencia. Entonces no hacemos publireportajes, bueno, y lo otro es publicidad, pero la publicidad en internet, solo muy rápido, no paga casi nada. Google y Facebook se quedan con el 90 y tanto % de esa torta porque todos vamos a Google y a Facebook a preguntar cualquier cosa, entonces lo que le queda al medio es muy poco. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Por ejemplo, tenemos alianzas con varias universidades para hacer traducciones periodísticas de pues, todo el conocimiento académico que ellos tienen, que no es muy conocido en una sección que se llama La Silla Académica, nos pagan por eso. ¿Qué hacemos también? Tenemos unas redes de expertos de diferentes temas que se llama La Silla Llena, que están patrocinadas por personas interesadas en incentivar esos temas o comercialmente en tener un vínculo y decir nosotros le aportamos a este tema y eso también nos da otros ingresos. Entonces son ese tipo de esquemas para lo cual se requiere mucha creatividad y si tienen ideas bienvenidas para seguir produciendo ese flujo de recursos sin cobrar, porque nuestro norte es no cobrar hasta que se pueda, digamos. Hasta que tengamos que cobrar. Si ese es el caso, esperamos que no sea así. Tenemos de acá del público una última pregunta. Parece que de forma generalizada los sectores políticos y los partidos extremos suelen utilizar a la prensa de manera sesgada y haciendo sensacionalismo. Por otro lado, los sectores más moderados pues, tienden a apostarle a un juego más justo con prensa más neutral u objetiva. Si la gente normalmente actúa más con la emoción, ¿están condenados los sectores más moderados, más liberales? Yo no creo que estén condenados, sí creo que tienen un reto muy grande, que es justamente emocionar. Y creo que al final es un reto parecido al que tenemos también los periodistas frente a las noticias amarillistas, falsas, de desinformación, ¿no? O estas que tienen un título falso porque es más llamativo, y es cómo podemos ser seductores sin perder seriedad. Y es muy difícil, efectivamente, estás jugando con una mano atada o con las dos atadas, estás jugando en inferioridad de condiciones, pero no solamente por eso, es decir, ahí hay varios, no solamente los extremos que juegan con las emociones, sino en general la simplificación del discurso. Por poner un ejemplo, en algún sitio leí que la primera campaña que se dirimió en Estados Unidos en televisión, que debió ser el 64 o el 64 o el 68 yo creo. O sea, el primer debate fue el de Kennedy, o sea, el primer debate que tuvo importancia fue Kennedy con Nixon en el 60, pero eso no, ahí en televisión no, hubo el debate, pero no se jugó la elección como ahora, ¿no? La primera campaña, digamos, moderna que hizo en televisión fue a finales de los 60. El corte medio
o sea, digamos, el tiempo en el que un político podía decir algo, sale el locutor y dice, bueno, entonces hoy el candidato ha hecho esto, y ha saludado a perros, y ha besado a niños, y ha dicho esto, corte. Entonces el político dice algo, eran 19 segundos. Yo creo que en las últimas, el corte medio eran 7 segundos. Claro, entonces se produce una simplificación del mensaje. Por ejemplo, en impuestos, pues tú, si eres un candidato liberal, progresista, con ideas, puedes empezar, impuestos. Bueno, los impuestos en realidad hay que distinguir entre directos e indirectos. Los impuestos indirectos son menos progresistas porque cargan igual a todo el mundo independientemente del... Estás perdido, porque no tienes tiempo para explicar todo eso. Sin embargo, tú dices, read my lips, no more taxes, que es lo que dijo Bush. Se dice así de corto, es muy sencillo, es una mentira, pero ganar las elecciones. Entonces, en general, tanto la emoción como la tecnología, como la evolución de la simplificación, todo juega en contra de tener un debate en profundidad, sosegado, donde los ciudadanos tengan unas posibilidades serias de entender los asuntos centrales de una elección y decidir en consecuencia. Todo juega en contra. Y por eso creo yo que cada vez más estamos viendo resultados electorales que nos sorprenden por la fragmentación, por la emergencia insospechada y repentina de posiciones políticas que pensábamos que no podían producirse. En fin, todo eso es una conjunción general de el juego que tienen las emociones, las tecnologías y el nuevo panorama en el que vivimos. Insisto, con todo lo que he intentado contar, no esperemos que esto vaya a mejorar en los próximos 10 o 15 años. Yo creo que va a empeorar. O como sociedad, colectivamente, encontramos una manera de frenarlo, o, insisto, vamos a vivir en una sociedad muy distinta a la actual. Lo único que sé es que a mí no me va a gustar. Bueno, y a ustedes tampoco, por cierto. Creo que cerramos entonces con esa buena frase. Muchas gracias a Javier Moreno, a Juan Esteban Lewin por esta conferencia. Los invitamos a todos ustedes a continuar informándose acerca del proyecto La Paz tiene la palabra. banrepcultural.org/paz.